Entonces, he realizado una pequeña presentación desde que he aprendido cómo utilizar el software. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bien, aquí vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, ¿todos pueden ver la pantalla? Muy bien, vamos a empezar con algunas oraciones. No sé si en el mientras tanto pueden escribir sus propios conceptos de la oración y qué es la oración. Vamos a ver si puedo ver el chat también. Pueden escribir en el chat. We'll get there eventually. Never mind. Okay. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yatkrupatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Siddhantotpala Saranityarasikam Hamsam Vilasatmakam Audaryakhya Sudhama Sevakadhanam Vishrambha Bhakti Pradam Yatya Yukti Vichakshanam Tvagabidho Vaishishta Shaktya Sada Vandeham Tripurari Namakayatim Shri Bhakti Vedantinam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gaudodaye Pushpavanto Chitro Shando Tamonudo Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charana Sakho Sukado Paramanando Sundaro Subalapriyo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I made a short versions because we He already. realizado una versión corta porque ya nos hemos pasado de tiempo. Entonces, para crear toda la... Vamos a ver si está todo bien. Si alguien ha escrito alguien en el chat, aquí vamos a ver. Aquí en el chat. Han escrito. Pedro escribió oraciones, un diálogo entre el inferior con el superior. Krishna Chaitanya. Entonces, aquí está repitiendo la primera que se ha escrito en el chat. Krishna Chaitanya dice, Gopal dice, ella ve la oración como un diálogo interno entre nosotros con el refugio, con la morada, tal como el Guru y Krishna. Mahapriyadasi dice la conversación que tenemos con Dios.
Govinda Mohini, por favor, ¿podría silenciar el micrófono? Let me just stop the screen share and get some normality going here. Okay, so yes, actually, let's start. I made a little, actually, I'm going to give you a little overview of Bien, he realizado una pequeña... forthcoming. Aquí están escribiendo más. Gayahari dice, oración es hablar de nuestros sentimientos con Krishna o recitar las palabras de los Vaishnavas, evocando el humor en estas palabras. Invoking the mood in those words. Annapurna says it's an Annapurna dice, una ofrenda. elements. We're going to match that with some definitions I got for Entonces vamos a empezar con algunas oraciones que recopilado de la visión también de Occidente, del oeste, perdón, y algunas veces vamos a ver también cómo los Vaishnavas describen la oración, y luego en la forma en que lo veo tenemos 4 maneras. Vamos a ver un panorama a lo largo de estas 2 semanas. Entonces vamos a hacer una visión panorámica de estos encuentros. En las primeras partes vamos a ver qué tan lejos puedo llegar y luego vamos a tomar algunas preguntas. Y en la tercera parte de esta clase vamos a analizar, escuchando todas las oraciones que aparecen en el Bhagavatam. Y en el cuarto encuentro vamos a ver la oración y meditación. Particularmente veremos cómo el Maha Mantra es una oración. Entonces, si tienes alguna pregunta, creo que hoy... Ok, vamos a plantear de otra forma. Si las preguntas es en relación a algo a lo cual yo voy a desarrollar a lo largo de estos encuentros, voy a decir simplemente, ok, vamos a hablar de esto en las próximas reuniones. Entonces, por favor, no se lo tomen personalmente. Y si es algo nuevo en relación a lo cual no voy a desarrollar, lo vamos a mencionar. Vamos a probar nuevamente de compartir la pantalla. Ok, entonces la importancia y las implicancias de la oración. Aquí está la definición de la Enciclopedia Británica. Oración es un acto de comunicación por los humanos. Eso es importante, claro. Por los humanos con el sagrado o Dios o los dioses, el trascendental morada o los poderes supranaturales. Fundado en todas las religiones de todos los tiempos, la oración forma parte de una forma personal de un acto utilizando distintas técnicas y maneras. La oración se ha descrito como una amistad íntima, como una conversación frecuente de manera solitaria con el amado. Esta es una cita de Teresa de Ávila. A veces me preguntan, ¿cómo sabemos que los animales no pueden orar o conectarse con Dios? Porque ellos no hablan nuestro lenguaje. Pero solo estaba viendo a mi gato el otro día y él estaba como estaba él persiguiendo un animal y se había escabullido y el gato se quedó observando allí. Entonces los gatos, dice, cazan con su aroma, con la vista. Y allí estaba yo, mirando toda la escena y pensando, ¿no ves que el animal se fue para el otro lado? Entonces, de esta manera no es que estoy negando la inteligencia, la emoción de los animales. O como, por ejemplo, cuando ves un gato, un perro. Hay muchos de ellos. El típico perro con un gran palo que quiere pasar a través de una cuerda y sigue chocando y chocando. Uno como humano lo ve y simplemente gira tu cabeza y podrás pasar. Como que
uno se podría pensar como un semidios, como los semidioses viendo nuestra existencia y rápidamente ellos piensan, ok, no lo ves, no lo comprendes en tu pequeño mundo tridimensional. Entonces, volviendo en el sentido, no creo en la oración de los animales, pero los humanos son un vínculo entre lo divino y cada humano tiene una naturaleza divina y animal. Entonces la oración es lo que nos conecta hacia lo divino. Solo un pensamiento que te comparto aquí. Entonces, más definiciones de oración. La oración es usualmente dividida en 4 categorías. Es difícil como hablar con una audiencia que no veo. No recibo el feedback. Siento que simplemente estoy hablando conmigo mismo. Es algo muy desconocido para mí de esta forma. De todas maneras, hice mis oraciones incluso antes de esto. Entonces, cualquier cosa que suceda aquí, yo oro para ser un instrumento, así como un pequeño que soy. Trato de ser un medio transparente para cualquier inspiración divina que yo pueda traer alguna inspiración en el corazón de los Vaishnavas. Y si lo cualquiera que suceda, que surja, espero que sea realmente lo mejor. Entonces, una oración puede ser una petición, por favor, Dios, hazme pasar el examen. Por favor, Dios. Puede ser, podemos ver distintas categorías, eso lo veremos un poco más adelante. Después hay un intercesor, como una forma de oración de intercesión, como parte, algo del católico, como católico, como orando no con una actitud, sino como una cierta de cantidad de oraciones como parte práctica, ¿no? Por sus hijos, por sus madres, etcétera. Es algo como bien católico, este tipo de oración. Pero también significa orar por el beneficio de otra persona. Profundicemos en esto más adelante. Y después hay un orador que ora como en forma de agradecimiento. Por favor, Dios, hazme pasar el examen, como decimos recién, y luego, sí, gracias Dios, por eso. Y luego está la oración devocional, ¿no? La forma en la cual nosotros estamos eh, buscando adoptar. Entonces, en el contexto Vaishnava, petición es llamado prarthana, veremos todos estos términos más adelante. Entonces, todas esas oraciones, por favor, eh, ten misericordia de nosotros. Todas estas oraciones literalmente significan sé compasivo, sé misericordioso conmigo. Esto es llamado prarthana. Las oraciones también son las glorias, los yaes, glorias a tal, a aquel. Y en la devoción es caracterizada por las namami, pranamami, obeisencias. Cualquier palabra que exprese la humildad, postración, ese tipo de actitud. Más allá de esto, no tenemos una... Si podemos pensar en unas instancias de nuestra cultura. Bindumanti, ¿podrías silenciar por favor el micrófono? En descripciones en el lila, en nuestra historia. Lo discutiremos luego. Entonces, aquí hay algunos pensamientos genéricos que he encontrado en la web. Un orador dirá que, por ejemplo, Jesús, los postales. Por ejemplo, Jesús, ¿puedes enseñarnos cómo orar? Cómo curar, cómo realizar, no milagros. Entonces, pensando en Jesús como
el padre de la oración. Entonces es interesante la manera en que ellos lo enfocan. Más allá de todas las cosas milagrosas que hizo Jesús, las curaciones, interesantemente esta oración dice cómo, cómo predicar. Entonces ellos estaban interesados en orar puntualmente, porque es un significado muy profundo, muy poderoso si se utiliza adecuadamente, especialmente en un contexto espiritual. He pensado un poco en esta visión de nuestro Padre, como Prabhupada solía mencionar y decir, no le pedimos a Dios por el pan el día a día. No recuerdo exactamente cómo él lo dijo, pero también tengo este concepto de, oh, por favor, orarle a Dios por el pan del día a día. No se puede ir un poquito más elevado, pero luego eso me di cuenta que esa oración es bien elevada, especialmente recordada en una oración, nuestro Padre, quien está en el cielo, eh, alabado sea tu nombre. Claro, allí se menciona el nombre de Dios, entonces eso es algo muy sagrado. Dice que ese reino venga y que tu voluntad se haga aquí. Y de esa manera se va desarrollando. Como hablando del Bhagavad Gita también, ¿no? En una sección donde dice, si tú haces esto, recibes esto. Si tú haces esto, recibes esto. Era muy interesante ver cómo comienza en un sentido con el humor del Shikshastakam, como mencionaba recién, de estas maneras como reflexionando en esta oración, el Padre Nuestro. Entonces, vi un documental en YouTube que realmente me interesó. Lo busqué el otro día y no lo pude encontrar. Era muy interesante porque decía que hablaba de unos gurukulis y no era sobre oración, era sobre el amor. Una parte de él hablaba sobre el amor y, y la lujuria. Y la lujuria, el amor y la lujuria. Entonces dice, había unas parejas allí siendo entrevistadas, iban por ciertas pruebas que se les hacían. Y cuando llegó al momento de la lujuria y el amor, un grupo de personas se les preguntaban, les pidieron que recordaran algún, algún episodio eh, íntimo de su relación de pareja. Entonces ellos mencionaban, bueno, cosas que por ahí no se pueden mencionar en YouTube. Bueno, un día sucedió, tuvimos una noche romántica, lo que sea. Pero ellos estaban pensando no en términos románticos, sino más bien en términos de lujuria. Y otro grupo se le pidió que recolectaran los momentos que ellos se enamoraron, cómo ellos se enamoraron. Y ellos básicamente eh, se conectaban con la intensidad de sus sentimientos. Entonces, luego de ello, ambos grupos eran presentados como un catálogo de modelos. Y no puedo recordar exactamente si fue solo para hombres o para mujeres. Recuerdo lo que les comentaba eh, y, y veía, ¿no? Allí unos jóvenes devotos. No era un gurukuli exactamente, pero tenían como el comportamiento de un gurukuli, como devotos que eran escolarizados desde pequeños. Y ellos fueron seleccionados en el grupo de los lujuriosos y les pidieron que recordaran también momentos como me contaba recién. Entonces, pero había unos hombres los cuales se les pidió que contaran cómo se enamoraron cuando recibieron este catálogo
de, de mujeres atractivas, simplemente pasaban las páginas, porque no estaban interesados, porque la impresión de sus sentimientos de amor romántico por su pareja estaba muy vivo en sus corazones. Entonces no estaban en sintonía con la lujuria. Por el contrario, con el otro grupo que les pidieron que recordaran estos momentos lujuriosos con su pareja, sí estaban mucho más atraídos por este catálogo porque como que a nivel mental se situaron en esa frecuencia. Entonces, volviendo a la oración, como Sri Chaitanya dice, Maya hoy andhakar, jaha Krishna, something taha, nahi maya radhikar. So Krishna is like the sun. entonces Krishna es como el sol Maya is like a y deep Maya well. es como una profunda Maya cannot be. oscuridad. Donde Krishna está, Maya no puede estar, simple como eso. What this sentence expresses. Entonces es lo que esta oración Mutually expresa, exclusive. ¿no? Oración y pecado. They pray 5 times a day. It's called Por ejemplo, los salah. musulmanes It is a oran very 5 veces al día, important se llama Salah, being a Muslim. y es uno de los pilares de ser un They musulmán. have to pray 5 times a day. Y ellos tienen que orar 5 veces al día. Let's Entonces, say, puede ser religious como, ¿cómo se diría? Como un poco una oración talk ritualística. about that aspect. Y lo hablaremos un poco luego después de este aspecto. Chances Pero are, si oras 5 at least it goes veces how al long, día, let's say 20 minutes. ¿cuánto puede tomar? 20 minutos. 20 minutes, Eso at the es very least, 100 minutos while you're thinking about yourself en and el cual God. estás pensando en Dios, estás pensando en ti en relación a Dios y no en nada más. So prayer and words of God, Entonces, when prayer and words of God are combined, el orador y las palabras de Dios son combinadas. that I thought was Al very ser combinadas, esto es algo infalible. Esto lo so encontré algo muy, muy God, we have interesante, muy profundo. Entonces scriptures and tenemos las escrituras the example of the acharyas. y los ejemplos de los acharyas. Among us, they have the actual La suerte que tenemos es que tenemos la guía directa de nuestro guru de forma find those eh, words, mm, those sound vibrations, a- again, in the en el third, presente. fourth Y esas chapter vibraciones, about sound esas vibrations. palabras llegan a nosotros, ¿no? A través de la naturaleza del sonido. And those Y otro aspecto también son los mantras, ¿no? get Cuando combined esos sonidos llegan a nosotros y son combinados con nuestras palabras, con nuestros sonidos yendo hacia arriba, flame. digamos, es como juntar dos pequeñas flamas y hacer una gran flama. We live in, I guess pro tip just for me, because most of you live in De India, hecho, but eh, an outdoor temple, and when tenemos it's un windy, templo en las afueras y cuando hay mucho light a viento, wick with a pin and make it like 5 pointed. Those 5 points will keep the flame lit even in the wind because of this, phenomenon. como There's creo truth que in dijo como un tipo de antorcha o de elemento, el cual es un fuego que puede permanecer prendido incluso aunque haya viento. prayer going up to God and Entonces, sometimes estamos hablando de oraciones as a dialogue. So yeah, it's a two-way como un street. diálogo, ¿no? So Y oraciones, por otro lado, that's my que son elevadas. thought. In prayer, we Entonces, talk to God, but then in en las meditation, oraciones nosotros hablamos con Dios in y en la meditation, meditación I escuchamos a feel it's Dios. important to keep that in mind because I see a Es lot of people, importante especially mantener esto en mente fundamentalists, porque veo religious people, muchos, like especialmente Guru los Maharaj Ji, fundamentalistas religiosos. um, Guru Maharaj da el praising ejemplo God for de personas orando por strangest things, and because they las say cosas más raras because they say that y el God hecho porque ellos que responds. piensen hablan con Dios o God doesn't mean that por el God hecho de que le hablen, le oren a Dios no quiere decir que Dios les responda y tampoco esto quiere decir que ellos comprenden over time. lo que puedan llegar a recibir. Entonces esto requiere también de sinceridad, Russell humildad. Brand. He was hosting. Estaba viendo un video de Russell Brand. What's his name? eh, Michael él Phelps. estaba They were praying recibiendo a una for the persona gays y because ellos estaban they were orando por los gays porque ellos estaban en camino so they were thinking al infierno, decía. triangles Y ellos estaban pensando como un tipo de personas, los cuales la mayoría de las personas pueden pensar no hay nada en particular en relación a ellos, so everybody's got their pero ellos own pensaban, vision and debemos orar por concept. ellos. So Entonces vemos que cada uno tiene su prayer visión y concepto. can happen on many channels, Entonces, and we see la oración puede pasar today un orador puede pasar por muchos a little canales. homework if you want to indulge me.
Entonces, a question that I'll answer next time, but we'll talk about the en la próxima vez también vamos a hablar de las cualidades del orador, aquel que ora y I cuáles son los have resultados de ellos degrees también. of prayer. Entonces hice esta Prayer graduación de means, oración say you're playing basketball personal. and you just cross your fingers, you're like, please, please, please. You hope for the Es ball to como go into cuando the basket. estás jugando al básquetbol y tiras al aro y cruza los dedos y dice, por favor, que pueda hacer el punto. Entonces, cuando se está orando a Dios, no, es como una manera de oración impersonal, ¿no? En un sentido, una forma de manifestar una realidad, lo cual es algo importante para un orador, lo veremos más adelante. Pero el orador también tiene una implicación dentro de la realidad. Una vez estaba jugando en Los Ángeles, había ido a Los Ángeles y ahí estaba hablando con un muchacho judío, el cual estaba explicando esto. ¿Tú conoces Avada Kedavra? Es de hecho una fórmula encontrada en el Kabbalah. Entonces él decía, Avada Kedavra, dice, yo digo y lo que digo se convierte. Avada Kedavra. Entonces, esto puede ser utilizado como en magia, ¿no? En sánscrito se llama tatastu, déjalo, que así sea, ¿no? Y en el cristianismo no es como amén. No, un orador puede simplemente ser una implicación de un tipo de realidad. Entonces, este es el sentido personalista. Entonces, es como un pedido. Maribel Nuria, ¿podría silenciar el micrófono? Es una expresión de la oración, como podría ser la naturaleza en sí. Entonces, vemos como el viento. Nuria, ¿podría silenciar por favor el micrófono? Gracias. Entonces, se está orando a alguien que tenga más poder de uno, ¿no? Entonces, la oración a los ancestros es un poquito más elevado, porque no es un fenómeno, ¿no? Como de la naturaleza como el sol, el viento, el agua. Los ancestros uno puede llegar a recibir una reciprocación, puede recibir algo de devolución. Hoy en día quizás incluso suceda que las personas en general no pasen con tiempo con sus abuelos, pero en tribus o en pueblos los niños pasan mucho tiempo con los abuelos, porque ellos tienen sabiduría, experiencia, han vivido toda una vida, entonces hay un cierto tipo de sabiduría que ellos pueden recibir y transmitir de generación en generación. Entonces, como un tipo de reverencia a los ancestros. Pero también, por supuesto, puede ser un poquito más, como, por ejemplo, mi hermana, ella no es particularmente religiosa. Por ejemplo, mi madre murió cuando ella creo que tenía 19 y ella pensaba que algo que es muy común dentro de los catolicismos, orar a la muerte. Yo olvido bien, ahora que bien cómo era que ella hacía, pero ella estaba orando por su, por, por su, le estaba orando con su mamá para poder quedar embarazada. Y entre los devotos decíamos, ¿no? ¿Cómo alguien muerto puede, de repente podría tener una relevancia, un efecto espiritual? Pero bueno, eso es algo que existe también. Luego, finalmente, vamos al tipo de oración, la cual está dirigida a Dios a través de una petición, como hablábamos al principio. Puede ser por protección. Protección puede ser del peligro, un peligro inminente, o en alguna turbulencia, ¿no? Y ahí es cuando se recuerda a Dios. Como en el Bhagavad Gita dice, ¿no?
los desesperados llegan a mí. O puede ser algo como también, por favor Dios, protégeme de las tentaciones, de Maya, ese tipo de cosas. O puede ser de cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, ¿no? Ayúdame a pasar el examen, ayúdame a que esto suceda. Básicamente tratamos a Dios como nuestro proveedor. Y eso también es el tipo de oración que está dirigida o está más vinculada con los semidioses. En sánscrito se llama Vyasti. Entonces, para el beneficio de un individuo, o si es una oración de intersección, por favor Dios, por ejemplo, haz que mi hija pueda pasar su examen o algo por el estilo. Y luego podemos orar a Dios por el beneficio de alguien más, como dije recién. Esto se llama samashti. En sánscrito, en términos védicos, no es mucho como oro a Dios por mi hijo, por el bienestar de mi hijo, es más bien como déjalo, haz que esté en paz, es como gloria en el cielo y la paz en la tierra. Una relación en términos, no como hablando del cristianismo. Pero de todas formas, ese tipo de oración. Luego está el tipo de oración a Dios, que es un poquito más elevada, cuando le oramos a Él. Oh, y le agradecemos por aquello que hemos podido obtener. No como Guru Maharaj decía, la gratitud es el nivel cero en la oración. No en la oración bhakti. No, en el principio tu bhakti deberá abrirse el agradecimiento por aquello que vas a recibir, por aquello que recibes. No, la gratitud es como el paso cero. Agradecer a Dios es bueno, de estas formas. El otro tipo de oración a Dios, fuera de constricción, es como, por ejemplo, hoy soy tan malo o soy tan bajo, como Yagai Madai, ¿no? O soy peor que el gusano, el excremento. Justo estaba recordando esta mañana, probablemente esté allí en el Harmonist, había una persona cuyo usuario, el nombre de usuario era el, el gusano del excremento. Entonces, a mí me hizo pensar como en esa meditación, pero también me hizo reír un poco. Entonces, la oración fuera de... Entonces podemos orarle a Dios por beneficios espirituales, como en las palabras de Mahaprabhu, Nadanam Nayanam Nasundarim. Simplemente quiero ser tu sirviente, como esta actitud devocional. Pero también, si piensas en ello, está en el plano del yo quiero, ¿no? También, hablando de esto, se hace referencia en orar para la misericordia, prarthana, como pedir algo, ¿no? Pero por una razón espiritual. Por favor, hazme misericordia, por favor, ayúdame a ser un devoto puro. Esta solía ser mi oración, de hecho. Cuando cumplí años, me hicieron un pastel y, y obviamente cuando me dijeron pide un deseo, no podía soplar, entonces aplaudí para apagar las velas. Y luego en mi mente oré por devoción pura. Lo que sea que pase por mí en el momento. No, por favor, hazme un devoto puro. Fue cuando cumplió 17. Luego, orarle a Dios solo para complacerlo. Esto no necesariamente implica amor. Por ejemplo, el ejemplo que di es Vishnu Sahasranam. Hay un tipo de oración dentro de Vishnu Sahasranam en donde se nombra se recuerda los nombres de Dios. No hay obesidad. Es como una alabanza a Dios, ¿no? Es como
Yay, Dios. Es como una alabanza. Simplemente eso, sin pedir algo más. Luego, pasando a lo siguiente es orarle a Dios para adorarlo, ¿no? Y el ejemplo que puse es el Brahma Samhita. El Brahma Samhita es una descripción de Dios, pero en cada circunstancia de esta sección finaliza con Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajam. Él es a quien adoro, yo lo adoro a él. ¿Quién es? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? Que se viste de esta manera. Pero Bhajami expresa un sentimiento muy profundo, muy fuerte. Y hace referencias como, y quiere decir, yo adoro, en sánscrito sería como un lenguaje polisémico, que tiene muchos significados, pero es muy interesante. El verbo es sobre la adoración, pero también significa compartir de forma recíproca. Estaba en Italia una vez, luego de encontrarme con mi Guru Maharaj, le pasaron y su forma de explicar las cosas, de encontrarse con su Guru Maharaj, la forma que le explicaba las cosas. Entonces estuve expuesto a eso, ¿no? A estos sentimientos profundos y una forma tan profunda e iluminada de explicar el Siddhanta. Entonces, había un festival de domingo, un famoso acharya, él estaba dando una charla en relación a un verso del cual estaba citando el Brahma Samhita. Es un gran él terminó de completar la traducción del Bhagavatam. No es alguien que realmente es muy bueno en el sánscrito. Y él dijo, claramente Krishna, me dice, refiriéndose a la línea, claramente no significa que Krishna nos adora. El verso dice, la mayor de las personas, Rapan Yate, Rapan es también otro verso muy interesante, otro verbo, perdón, muy interesante. Es como rendirse y obtener, como una profundidad que implica mucha profundidad esta palabra. La mayoría en que ellos se rinden a mí, yo reciproco, ¿no? Krishna diciendo esto. Y este Acharya dijo, Krishna claramente dice, yo no los adoro, pero todos sabemos, al menos por las palabras de nuestro Gurudev, del Rasapanchadaya, a las palabras de las gopis cuando le hablan a Krishna en Kurukshetra. Krishna, de hecho, adora esta devoción. Como Prabhupada decía, ¿no? La meta de todas las religiones es Dios. Y nosotros buscamos al objeto que Dios adora, que ama. Y Radha es el amor de Dios y Krishna busca eso. Y dice, pero él dice, Krishna sí los adora, en la medida que ellos se rindan, no es que Krishna adora absolutamente a todos los devotos, dependiendo del estadio y el nivel. Entonces pensé, una oportunidad muy importante para recalcar esto, ¿no? No como en Vaikunta, que todos dicen, no, nosotros adoramos a Krishna, Krishna no es que nos adore. Entonces, Tan Maham Bhajami. Y en el último nivel, diría como el nivel más elevado, es la oración a Dios para que su voluntad suceda. Y un ejemplo que puse es la última oración del Sri Shikshastakam, donde Chaitanya Mahaprabhu dice,
Puedes, puedes destrozarme en tu abrazo o matarme con tu ausencia, pero siempre serás mi amor. Entonces, no es simplemente lloro para ti, tú oras por mí, sino es simplemente haz lo que quieras conmigo y yo lo acepto. Prabhupada, cuando él dijo, estaba enfermo en un punto, creo que fue cuando él eh, le dio a sus devotos las oraciones de Narayinka, pero de todas formas, sus devotos le preguntaron cómo orar por su salud, y Prabhupada dijo, digan algo como, lo voy a parafrasear porque realmente no me acuerdo la oración, pero él dijo algo como, por favor, Krishna, si es tu deseo, mantén a nuestro Gurudeva con nosotros un poco más de tiempo. Entonces, es como es un tipo de giro a lo que llamamos prarthana. Es como, por favor, Dios, un pedido, pero si es tu voluntad. Entonces, es como una forma, ¿no?, de conectarse de los niveles, de los primeros niveles que hablamos a los niveles más elevados, ¿no?, en relación al pedido, pero siendo la voluntad de Dios. Y mi oración personal, cuando yo pienso que es una buena oración, es por favor, Dios, hazme ver el mundo con tus ojos, a través de tus ojos. Porque realmente necesitamos que nuestro proceso, nuestra sadhana, se trata sobre estar en la frecuencia de nuestro corazón, la vibración de Dios. Tenemos que situarnos en la frecuencia de Gokula, donde Dios está vibrando en un cierto nivel, ver la manera en que Él las ve, estar preocupado con lo que Él está preocupado. Y me acuerdo una historia que les contaré más luego. Cuando yo era un devoto muy joven en Italia, era un devoto de ISKCON, y ellos tenían una estación de radio, la Radio Central de Krishna, algo así. Y ellos realmente querían tener allí el claro, y ellos querían que la frecuencia de la radio sea 108.0, pero no lo pudieron lograr porque ya estaba tomada por una radio llamada Radio María. Y ellos consiguieron la frecuencia que era 108.86 y era muy difícil sintonizarla porque Radio María tenía unas antenas muy, muy grandes y de hecho la zona del Vaticano tiene unas antenas muy, muy grandes, e incluso puede estar en el Polo Norte y capturar esta radio. Entonces era muy difícil encontrar y escuchar la radio Krishna, Chaitanya. Y solo se podía escuchar la radio en un baño con la antena, una antena situada en el lavamanos. Entonces, la antena salía por la ventana y yo tocando la radio y ahí trataba de conectarla, pero era muy difícil incluso sintonizar la radio. Y a veces cuando le podía sintonizar, estaba entre el canto de Hare Krishna y oraciones de Ave María. Y era muy chistoso la escena de verlas desde afuera también, cómo salía la antena por el baño. Ella trataba de sintonizar la frecuencia de esta radio. Entonces nosotros tenemos que ver al mundo a través de los ojos de Dios.
Y eso es por lo que yo busco orar, ¿no? Por favor, ayúdame a ver los ojos, el mundo a través de tus ojos. Por lo que sea miserable en este mundo, visto desde nuestros ojos, puede que no sea realmente así. Entonces, esto lo desarrollamos más en el tercer encuentro. Entonces, hablando de estas oraciones, también se pueden desarrollar lo que es prarthana como un voto. Por ejemplo, si yo paso este examen, voy a ir a misa cada domingo. Hay un chiste en India que yo escuché. Dice, hay muchos Birla Mandir. Hay un muchacho que dice que creo que él tenía un sueño o algún sadhu le dijo que si tú eh, si haces muchos templos de Lakshmi de Vishnu, serás muy próspero. Entonces él hizo templo y templo y él se volvió un magnate. Entonces hay una broma en relación a él. Al dejar su cuerpo a ir a Vaikunta, los guardianes de la puerta dirán, ok, ¿qué podemos hacer por ti? Estoy listo para entrar en Vaikunta. Y dirán, no, lo siento, no estás en la lista. ¿A qué te refieres? Hice muchos templos para Dios, a Narayan, para Vishnu. Y dicen, no, templos de Birla. Eran Birla Mandirs, no Vaishnava templos. Entonces, es una oración al sacrificio a través de un voto. También esto puede ser espiritual, por ejemplo. Lo puse con un asterisco en donde dice oraciones a Dios para ganancias materiales o para desarrollos espirituales. Por ejemplo, votos para Kartik, que dicen, ¿no? Por un cierto número de rondas, voy a cumplir en Kartik para poder ser mejor devoto. Entonces, veo que, ya es la 1:30. Bueno, tengo 12 máquinas de presentación. Esta es la número 6. Pero quiero dar lugar también a preguntas, si es que las tienen, las pueden escribir en el chat. Voy a dejar la presentación un instante, a ver si puedo verlos. Ok, aquí estamos. Entonces, si hay alguna pregunta, se pueden escribir por el chat. Creo que pueden también desmutearse ustedes mismos y hablar o escribirles directamente en el chat. Creo que todos están habilitados para desmutearse. Y si no tienen preguntas, bueno, prácticamente estamos fuera de tiempo, pero creo que me voy a quiero preguntar si ustedes se pueden quedar unos minutos más, ya que nos demoramos en empezar. Otra cosa que podemos hacer es como de una pequeña tarea. Obviamente, nuevamente no es una obligación, ¿no? Pero es una propuesta que pueden preparar para el próximo encuentro. Esto es algo con lo cual podemos cerrar esta vez. Entonces estamos hablando con oraciones de intercepción. Entonces, este tipo de oración, por favor, Dios, haz esto por esta persona. Como dije previamente, no hay un énfasis en nuestra cultura dentro de este tipo de oración, dentro de nuestra práctica, digamos. Okay, meanwhile, there's a question by Pedro. Bien, aquí tenemos una pregunta de Pedro Furgeri. Dice, ¿cuál es el uso de la oración si Dios sabe qué queremos y qué es lo que realmente necesitamos? Bueno, el secreto es que la oración es para el orador, no es para
Sí, como dije, hay una expresión de la oración, ¿no? Es cuando tú pides que algo para ser cualificado. Y hay un santo que yo mencioné antes, es Ávila, que decía, más lágrimas han sido derramadas por personas pensando en Dios al recibir lo que recibieron, que personas que no recibieron lo que pidieron. Probablemente él estaba hablando eh, en algún sentimiento de misericordia de Dios, no sé bien en qué contexto habrá sido, pero ¿cuál es el uso de la oración si Dios sabe qué queremos y qué es lo que realmente necesitamos? Bueno, ese tipo tiene que ver con nuestra libre albedrío. Si Dios puede decir por nosotros y qué es bueno para nosotros, por qué estaríamos destinados en... cómo podría haber amor? Básicamente, si Dios sabe lo que queremos y lo que necesitamos, ¿qué queremos? Bueno, en nuestro caso, que nosotros somos practicantes del Bhakti, que queremos eh, llenar y que queremos entrar al lila en la eternidad. Pero en un sentido del Bhakti, eso es lo que queremos y eso es lo que necesitamos. Pero habría como, ok, ámame. Eso como que mata toda la naturaleza del Bhakti. Es como volverse un orador, es en gran parte beneficiar a aquel que ora. De hecho, hace un par de años di unas charlas de las cualidades Vaishnavas, cuando estaba hablando del perdón, hice mi investigación y muchas personas dicen, cuando tú perdonas a alguien, no es que tú estás perdonando a la persona, no es que estás haciendo algo por la persona, lo estás haciendo por tu propio corazón. Entonces tú dejas eso allí y puedes seguir adelante en tu camino. El perdonar es la purificación para tu corazón en sí, por supuesto el opuesto del resentimiento, porque cargaría uno con el sentimiento en el corazón por algo que alguien le hizo a uno, ya sea que sea bueno o malo, ya sea que haya funcionado o no. Entonces la oración, digamos, Dios no es que necesita nuestras oraciones, no es que, no es que uno ora por Dios. O, o que hablar, por ejemplo, de los dioses griegos. Nadie habla de orarle a Dios, a Zeus o a otros dioses de... Entonces, muchos argumentan, no, los ateos, hablando de que Dios es un producto, la adoración a Dios es un producto del adorador. Y hay mucho que puede ser dicho de eso en términos Vaishnavas. No lo voy a desarrollar ahora porque estamos en nuestros últimos minutos del encuentro. Volviendo a los dioses griegos, hay como muchas formas, ¿no? de conectarse con él, ya sea, como decían, Zeus o... Pero es verdad que Dios es... en el momento en que tú reposas tu conciencia en Dios, Dios se vuelve relevante para ti. Eso es de verdad, de la cuántica, de física cuántica hasta los más altos niveles de nuestra filosofía. Entonces, Dios existe con o sin nuestras oraciones. Él no necesita las oraciones. De hecho, Él no necesita en sí mismo. Pero la respuesta central es que nosotros oramos por nosotros, ya que el orador necesita dos partes. Y si Dios hiciese lo que nosotros necesitamos y nosotros no lo queremos, no se desarrolla un vínculo, un raza. Raza significa vínculo, relación. También significa sabor, ¿no? Como lo que surge de esa relación.
Vamos a ver si puedo ver las otras preguntas. Espero que eso haya servido. Mahapriya dice, cuando cantamos el Maha Mantra Hare Krishna, Hare Rama, ¿sería una forma de oración? También estamos teniendo un diálogo con Krishna, ¿cierto? Sí, muy buena pregunta. Como dije, en el 4 encuentro vamos a profundizar completamente en ello. Las diferencias entre oración, meditación, cuáles son las implicaciones sobre uno, sobre lo otro. Así que eso lo responderé en un par de semanas. Krishna Chaitanya dice, del Chaitanya Charitamrita dice, Anarpita Charin Charat, del Chaitanya Charitamrita, a que Sachinanda esté situado en lo más profundo del corazón. Esto sería intersección. Dice también las oraciones de Madre Yashoda por la protección de Krishna. Y el Prabhu dice, ¿hay un ejemplo de Rupa Goswami? Sí, en el Bhakti Rasamrita. O creo que es... Bueno, uno, o Jiva Goswami, dice, uno de los dos. Haz que mi mente esté absorta en ti como un joven hombre está absorto en una joven mujer y una joven mujer en un joven hombre. Entonces lo encontré muy interesante esto. Haz que mi mente esté absorta en ti. Entonces no es que le esté diciendo realmente, por favor, Dios, hazme pensar en esta manera. Haz que mi mente, es como una invocación. Bueno, es como un prarthana, es como una petición, no es una intersección. Claro, como Madre Yashoda ahora por la protección de Krishna. Así es. Cuando Krishna va con los pastores todos los días, ella hace todos unos rituales elaborados. Quizás quieren escuchar cuando Guru Maharaj habla sobre la descripción de los libros de los Goswamis, del miedo que Madre Yashoda tiene de dejar a Krishna y dejarlo correr en un prado descalzo con sus amigos y reposar en un árbol. Y Madre Yashoda dice, no, no le quiero dejar, está lleno de animales. Y ella hace todo un tipo de puya. Por favor, Narayan, protege su hombro, por ejemplo, ¿no? Por favor, Govinda, protege el otro hombro. De hecho, es lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos los tilaks. Por favor, que lleva que proteja. No sé si son exactamente las mismas correspondencias, ¿no? Pero haz que Narayan protege mi abdomen, haz que Madhava protege aquí, Govinda aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, es un punto para la oración de intersección. Ok, dice Annapurna. Había escuchado el término Siamashti, de hecho es Samashti y Vyashti, Guru. Y ahora lo menciono en la oración. ¿Podría relacionarlo si es que tiene relación? Muchas gracias por la clase y por compartir tu oración. Bueno, sí recuerdo cuando escuché Vyasi. Ah, sí, de hecho hay algo en Vyasi, se llama así, pero está en mi búsqueda. No he profundizado mucho en esto. Puedo intentar a ver qué relación puede haber en ellos para nuestro próximo encuentro, a ver si los puedo vincular. Pero Vyashti significa individual. Bueno, creo que sí. Vyashti Guru es como tu propio guru y Samarshi Guru es como Prabhupada, ¿no? El grupo de todos, porque él vino al este, no, al oeste, perdón, a occidente, o como otros Guru Maharaj, o nuestro Guru Maharaj. Ese es como el primer pensamiento, analizando el significado. Vyasti es individual y Samarshi significa algo genérico. Pero voy a pensar en ello a ver si puedo encontrar otra explicación. Ok, no hay más preguntas, consultas. Voy a finalizar diciendo que ejemplos de oraciones intersecciones en nuestra cultura, bueno, como decían, ¿no? Recién Yashoda,
los discípulos orando por el bienestar de Prabhupada en, en varios momentos. O, por ejemplo, Prahlad pidiendo por su padre más que por él mismo, ¿no? Era Atma Rama en un sentido, no lo necesitaba. Entonces, eh, para el próximo encuentro, ¿qué tal si ustedes piensan en esta pregunta? ¿Es que los oradores existen solo en el mundo material o también se encuentran en el mundo espiritual? Creo que les di una pista con el ejemplo de Yashoda, pero vamos a empezar con ello. Y lo vamos a discutir en el próximo encuentro. Y con suerte, del próximo encuentro vamos a tener más tiempo. Bueno, igual me tomé unos minutos más ahora porque tuve unos problemas técnicos para poder compartir en Facebook al principio. Pero bueno, antes de finalizar, si hay alguna otra pregunta o algo, espero no haber hablado muy rápido. A ver, hay otra pregunta. Aquí escribió la pregunta de la tarea. Dice si los oradores existen solo en el mundo material o también existen en el mundo espiritual. Bien, una cosa que ¿qué puedo hacer para el video? No, ok, mis palabras son suficientes. Entonces, el próximo encuentro, piensen en esto. Y todo tipo de oradores, ¿no? ¿Existen en el mundo espiritual también? Ok, estoy muy feliz de... y estaba un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a este tipo de encuentros donde no puedo verlos y tener feedback. Entonces nos veremos la próxima semana con mucho entusiasmo para seguir compartiendo. Haribol.